Hola, gente linda, muy pero muy buenas noches. Dios te bendiga, qué bueno poder estar otra vez con ustedes compartiendo un poquitito la palabra de Dios, este Evangelio de Lucas y lo que en él nos va relatando y nos va diciendo justamente con respecto a nuestro Señor Jesús. Es un gozo para mí poder estar con ustedes una vez más en esto y agradecido con Manu que ahí nos asiste siempre permanentemente y que hoy nos eligió. Hay un fondo bien violeta, ahí dan ganas de estar en ese parquecito sentados ahí en el sofá, no sé si, a ver, me corro para otro lado, vienen ahí el sofá, no, en ese asiento, tomando unos mates. Está hermoso, está hermoso, está hermoso, hermoso. Así que bueno, vamos a estar compartiendo esta noche. Fue un lindo culto del domingo y queremos compartirles allí justamente una de nuestras experiencias con los jóvenes que tuvimos el sábado, en el quinto sábado. Si no has podido ir a anotate para el que viene, dale, sumate, no te quedes afuera. Así que Manu, mostranos allí el video. Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida, la salvación es mi destino y no hay quien lo impida. Si me ven llegar, no diga que por mí, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no diga que por mí, solo Dios lo ha hecho y todo lo que tengo y lo que soy, hoy Dios lo ha hecho y todo. Por lo que hago y eso que es definitivo. Por eso es que no vivo de galagos que recibo. Aún no es el final, la Biblia es mi tutorial. Jesucristo es el canal y a su reino me suscribo. A lo malo hago coro, al pecado yo lo ignoro. No me decoro con oro y si oro con decoro. Sí. Qué lindo, deseando que podamos tener el siguiente va a ser acá en Paraná, por lo que tenemos entendidos, así que bueno, no vamos a tener que utilizar colectivo para ir, va a ser acá mismo dentro de la ciudad, si Dios quiere. Muy bien, ya yendo a nuestro estudio, te invito a que puedas ir abriendo allí tu palabra. Vamos a estar avanzando hoy en el capítulo 2, desde el verso 33, y vamos a intentar llegar hasta el final, vamos a intentar por lo menos, todo dependiendo un poquitito los minutos que demoremos en la explicación. No lo quiero hacer demasiado largo, ya fuimos viendo justamente que en esta parte nos estaba relatando la presentación del Señor Jesucristo en el templo, una costumbre que se tenía a los 8 días de la presentación del niño recién nacido allí, y bueno, era lo que los padres hicieron, donde fue circuncidado y donde justamente se presenta delante de otras personas como alguien especial este niño que había nacido. Siguiendo el relato que habíamos dejado en el versículo 32, en el versículo 33 sigue diciendo: José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que se decía de él. O sea, porque ¿qué se decía? Bueno, se decía de que ese niño puntualmente iba a ser llamado como alguien especial dentro del pueblo de Israel, justamente por todo lo que implicaba, que era el prometido hacia el pueblo de Israel como el Mesías. Así que había allí una profecía de parte de Zacarías de Simeón, tremendamente importante, este señor piadoso, hombre mayor que estaba allí en el templo, esperando que Dios respondiera justamente, que le mostrara su profecía de que alguien iba a aparecer así. 34 sigue diciendo: Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán.
35 sigue diciendo, y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada, ¿no? Está haciendo muchas referencias en forma profética. Por un lado está hablándole a María de quién va a ser Jesús en su tiempo. Le está diciendo que Jesús puntualmente va a ser un gran líder, que Jesús ha venido justamente para levantar o hacer caer, o sea, que personas, hombres y mujeres, se levanten y puedan salir del pecado, de la situación donde están pasando, pero también de que líderes y que personas o personajes de su época caigan puntualmente. Y es lo que termina pasando justamente con todos aquellos que lo pueden seguir a Jesús y con todos aquellos que lamentablemente le dieron la espalda y lo terminaron crucificando. Y también le da a entender brevemente cómo terminaría Jesús, ese pasaje donde dice tu alma será traspasada por él. Bueno, exactamente, por seguir el mandato de Dios, Jesús termina siendo crucificado, muerto, y por supuesto hay una espada que lo traspasa a Jesús para corroborar si realmente estaba muerto o no. En el 36 sigue diciendo, también estaba allí Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esto eran promesas importantes. Imagínate, estábamos hablando de lo que pasó Simeón y antes de que termine de hablar Simeón, de repente aparece esta señora Ana, que se la consideraba una profeta de parte de Dios, alguien que estaba allí en el templo, una mujer piadosa, la cual día y noche estaba allí permanentemente en el templo adorando a Dios, orando por Israel, esperando la voluntad de Dios, y de vuelta Dios recompensa. Estas son cosas muy importantes tanto en la vida de Simeón como en Ana. ¿Por qué digo esto? Porque eso demuestra que Dios responde a las oraciones. No voy a centrarme demasiado en esto porque no quiero predicar, pero realmente, o sea, vos orás por algo, intercedés por algo, clamás por algo, buscás la voluntad de Dios con algo, Dios te lo va a responder. Su tiempo y en su forma, pero te lo va a responder. Ana fue lo que hizo y Dios le respondió, y le respondió justamente con la vida del Señor Jesús. Y el mundo escuchaba, ¿no? O sea, el resto que estaba allí en el templo escuchaba esperanzado. Si recuerdan allí la señal que dice Lucas, o sea, estaban allí los que esperaban la redención de Israel, o sea, los que creían en Dios, pero creían también que Israel iba a ser liberado de la opresión romana, que iba a volver a su gloria y demás. Bueno, todos estaban allí escuchando y escucharon claramente decir que esa persona iba a ser justamente quien lo terminara haciendo. 39. Después de cumplir con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Bueno, acá no tenemos a un Jesús que se relate de su adolescencia, del resto de su niñez. Hay un solo comentario del resto de su niñez, pero tampoco mucho. No hay un Jesús así, ni siquiera de su tiempo de juventud, ¿no? O sea, ya los evangelios no hablan demasiado de él. Entendamos también que tenía que pasar medio desapercibido porque Herodes lo había mandado a matar, también tenía otros problemas, ¿no? O sea, los fariseos no iban a estar muy de acuerdo, mejor dicho, perdón, los fariseos no, el mundo religioso, o sea, los saduceos no iban a estar muy tranquilos sabiendo de que había un Mesías ya nacido, ¿no? Y que ese Mesías ya había nacido. Así que bueno, de allí es que no nos encontramos mucho más relatos de esto
podemos tener allí el relato de 2 años, cuando llega en Mateo, cuando llegan los sabios del Oriente a traer los presentes, y no tantas cosas más. Pero bueno, ya acá ya pasamos a un salto mayor, que es el versículo 41, que ya nos dejamos de un niño de 8 días a ya un niño, un bebé de 8 días, perdón, a un niño ya grandecito, ¿no? Dice en el versículo 41, todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas. Bueno, esto es una cosa importante a tener en cuenta. Vamos a parar ahí. Quiere decir que Jesús, durante su vida, mientras que estuvo con los padres, subió a Jerusalén bastante seguido. Bastante seguido, ¿no? O sea, no sabemos muy bien cuántos años ellos vivieron en Egipto, porque no aclaran los evangelios, pero zafando esos años que vivían en Egipto, todos los años para la fiesta de la Pascua, los padres de Jesús subían a Jerusalén a adorar. Esto tiene que ser relevante porque no era que Jesús conoció Jerusalén solamente la semana de su muerte y su crucifixión y resurrección, sino que hubo mucho más de por medio. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, el Bar Mitzvah, fueron a Jerusalén por la fiesta. ¿Usted sabe lo que es el Bar Mitzvah? ¿Vos sabés, Manu, lo que es? No. En la fiesta que se le hace al niño, hablando de que ya ha dejado justamente de ser niño y ha pasado a otra instancia de la vida. Es tremendamente importante justamente para el judío esta fiesta, para el judío varón, se sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí, se hace en cada comilona. Nunca fui, me lo contaron nomás. Pero bueno, son cosas que pasan. Algún día me tocará. Entonces, bueno, van justamente, el relato de Lucas habla de este año puntualmente, porque bueno, era un año importante, en donde Jesús dejaba de ser niño y pasaba a ser un joven. ¿Y por qué esto es importante? Porque hasta que era un niño, para la cultura de la época, para el fariseo, para el sacerdote, y era poco más que un cero a la izquierda. ¿Qué quiere decir? No servía para nada. Un niño en la época no servía para absolutamente nada. No se lo consideraba en la sociedad, no se lo consideraba para poder charlar, para poder hablar, para tener una conversación. No servía para nada. De hecho, hay muchos documentos que hablaban justamente de que hablar con un niño es la pérdida más grande que puede existir de tiempo, ¿no? Eso, habían otros comentarios más complicados también hacia otras partes de la sociedad de la época, que no voy a entrar en esas cuestiones, ¿no? Pero estamos hablando del niño Jesús, así que se lo consideraba como poco menos que la nada hasta los 12 años. Entonces la fiesta justamente de el Bar Mitzvah ya era como pasar de ser nadie dentro de toda la sociedad a ser alguien, ¿no? Por lo menos, ¿cuántos años tenés? 12, 13, bueno, por lo menos ya me van a poder saludar, me van a poder hablar, ¿no? Era muy duro el tema en aquella época, ¿no? Así que por eso es que justamente Lucas hace la referencia de este periodo puntualmente de la vida de Jesús. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Siempre me puse a notar en este pasaje, ¿no? Qué papis más amorosos. No no es que no se te pierda un gurí, o sea, se te puede perder, pero ya vamos a ver acá cómo es el tema, o sea, a ver, no sé, mandarle un WhatsApp, hacer algo, pero bueno, no puede quedar desapercibido así nomás. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los paisanos y conocidos. Un día entero viajando sin encontrar al niño Jesús, ¿no? O sea, sin encontrar justamente, ya no era niño, ya al joven Jesús para la época, ¿no? Un día entero, día y su noche, viajando y no lo encontraron por ningún lado. En el 45 sigue diciendo, como no le hallaron, o sea, José y María, su padre y su madre, volvieron a Jerusalén a buscarlo allí.
Se dieron vuelta, ya vieron que la cosa venía mal, no lo estaban encontrando. Bueno, vamos de vuelta a la ciudad capital, la ciudad más grande de aquel momento, a ver si lo encontramos allí. Ando un poquitito de alergia, disculpe si estornudo, 3 días después, miren esto, estuvieron un día viajando y 3 días buscando la ciudad de Jerusalén. O sea, hacía 4 días que se había perdido Jesús. Lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. O sea, no era normal que un niño del interior, de una familia que no fuera noble, que una familia que no fuera adinerada, justamente fuera tan adoctrinado en la ley judía. No existía eso por un tema bien simple. O sea, las escuelas estaban en Jerusalén, habían escuelas farisaicas por otras partes, pero bueno, no eran, nadie aceptaba a un niño justamente para enseñar. Entonces, como no aceptaban a niños, que haya alguien con apenas 12 años que tenga justamente estas aptitudes, era bastante anormal, ¿no? Y dice que había una conversación, una ida y vuelta, ¿no?, entre los doctores de la ley, que le preguntaban, Jesús preguntaba, y ellos contestaban y repreguntaban, ¿no? Se ve que la charla estaba interesante, y cosa que le encantaba a ellos era charlar sobre esas cuestiones, ¿no? 47 sigue diciendo: todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, no solamente él les preguntaba a los doctores, sino que los doctores le preguntaban a él. Y él respondía. Bueno, acá nos damos cuenta de la eternidad de Jesús, ¿no? O sea, no es que Jesús simplemente fue un niño, no. O sea, Cristo... Zafemos de la figura de Jesús. Cristo siempre existió. ¿Está? Cristo está desde antes de la creación. Y va a estar desde después que la creación se disipe y se destruya en forma permanente. Cristo siempre estuvo. Él es eterno. Cristo no es que empezó su existencia cuando nació en el año 0 y demás. No. Cristo siempre estuvo. Eso tal vez que no lo percibiste, pero esa es la realidad. Entonces, si bien era un niño de 12 años físicamente hablando y cronológicamente hablando, él tenía las aptitudes ya de un hombre eterno, de un ser eterno, el conocimiento de un ser eterno. Esas leyes él mismo las había ayudado a crear con su propio Padre, a través del Espíritu Santo. Entonces, no era nada ajeno, si él mismo había creado todas esas cosas. Por supuesto que sabía hablar y por supuesto que podía contestar de la mejor forma posible. 48 sigue diciendo: cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Y sí, imagínate, hacía 4 días que no lo encontraban, ¿no? O sea, una cosa que se te pierda en unas cuantas horas, me ha pasado como padre con Ivancito, por ejemplo, y ya eso es angustiante, tanto para Daniela como para mí, fue recontra angustiante. Ahora bien, si bien para nosotros fue recontra angustiante, imagínense unas cuantas horas, imagínense para estos padres 4 días enteros buscando a Jesús. Y si viene el reclamo, no, escuchame hermano, ¿qué estás haciendo? Te nos perdiste, no nos dijiste nada, te quedaste acá en Jerusalén, o sea, está todo bien, pero a ver, por lo menos avisá, mandá un WhatsApp diciendo dónde estás, una ubicación, algo. Verso 49, él le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Y ese padre debería estar en su Biblia como en mi Biblia en mayúscula, porque no está hablando de padre en el concepto de papá de sangre, sino en el concepto de padre como padre creador de todas las cosas. A ver, gente, está bien, ya viví 12 años con ustedes, hoy ya soy, ya no soy niño, por lo tanto yo me tengo que empezar a dedicar a las cuestiones de mi padre.
Entonces, cuando uno habla del ministerio de Jesús, cuando empezó, y bueno, acá tenemos una clara realidad de que su ministerio ya empezó ya de mucho más temprano de lo que uno piensa. De hecho, siempre se habla de que su primer milagro fue la conversión del agua en vino. No sé si ese habrá sido su primer milagro o no, o sea, siempre se lo habla, no voy a estar hablando de eso, pero sí ya era una persona recontra conocida para la época. Entonces quiere decir que previamente a que los evangelios empiezan a narrar de su ministerio, de cómo empieza su ministerio y demás, ya era una persona hiperconocida justamente dentro de la sociedad en donde vivía. Esa fue la respuesta a sus padres. No es que sea irreverente o no, simplemente les dice, a ver, señores, está todo bien, pero yo me tengo que encargar ahora de lo que me mandó a hacer papá. Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, o sea, tanto el padre como la madre. Sé que las profecías que tanto le habían hablado a Elizabeth, el esposo de Elizabeth, ahora me acuerdo el nombre, ahora Simeón y Ana, que los leímos hoy, que ya habían pasado 4 años atrás, y otros tantos más, la visita de los pastores, de los ángeles, del ángel Gabriel, todo un montón de cosas, los sabios del Oriente parece que no les había hecho mella en la cabeza de José y María, haciéndoles dar cuenta de que él era diferente. No obstante, también otra cosa relevante. Acá es la última vez que nos vamos a encontrar con José. ¿Qué le pasó a José? No sé. Pero José es la última vez que aparece en escena, es a la edad de 12 años de Jesús. ¿Cuándo fallece José? No tenemos idea. Sigo en el 51. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujetos a ellos, como era la ley, por su parte su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ya la segunda vez que aparece este texto, ¿no?, de que su madre guardaba esto en su corazón, no sé a qué quiere referirse Lucas con esto, ¿no? Porque todavía nos notamos que María no era tal vez 100% consciente de que ese niño era especial. O tal vez que fue una reacción como madre, por supuesto, ¿no?, ante la pérdida de su hijo. Bueno, son muchas las especulaciones que podemos llegar a tener. El capítulo 2 termina hablando justamente de cómo Jesús siguió creciendo en sabiduría, o sea, cada vez empezó a hablar más y más de las cosas de Dios. Ahora podía hacerlo, ya había pasado de la etapa de los 12 años. En estatura siguió creciendo en tamaño físico y en gracia. Interesante esto, o sea, en el trato con Dios muy bien, y dice que en gracia para con los hombres, o sea, el pueblo lo empezó a reconocer y a querer. Porque también puede ser reconocido pero odiado, ¿no? No hace falta nada más que mirar la clase política, o sea, pueden ser reconocidos muchas personas y al mismo tiempo no pueden ser muy agradables dentro de la sociedad. Bueno, Jesús dice que era reconocido pero también admirado, ¿no? Por eso mismo dice que tenía gracia hacia los hombres. Qué importante esta última parte, que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Gracias por estar allí del otro lado, que Dios te bendiga grandemente y nos vamos a estar encontrando dentro de los 7 días. Señor, bendice este tiempo, Señor, gracias, Señor, por esta posibilidad de compartir tu palabra, Señor, y poder estar enseñando el Evangelio de Lucas. Bendícenos, Señor, también, Señor, bendice a nuestros oyentes, a Manuela que nos asiste miércoles tras miércoles, Señor. Gracias te damos por su vida. En tu nombre, amén y amén. Que Dios te bendiga.